Paco, llegas tarde otra vez. Lo siento, Paloma. Dormí demasiado. ¿Estás listo para la boda? El vuelo sale por la mañana. No, mi traje no me queda. Y me lo dices ahora. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un traje enseguida. Mira, ya viene el autobús. Corremos, aún tenemos tiempo. Paco, sabes que yo no corro. Uf, me falta el aire. Necesito hacer más ejercicio. Está un poco lejos para ti. Solo corres al frigorífico. Siempre con tus bromas. Claro, es solo una broma. Vale, tenemos mucho que hacer. Sí, tengo que estar listo. ¿Necesitas un traje? También tienes que ir a la barbería. ¿Y los zapatos? Solo tengo estas zapatillas. ¡Madre mía! Es la boda de nuestra hermana. No puedes ir así. Lo sé, no tuve tiempo. No te preocupes. Podemos arreglarlo. ¿Tienes el discurso listo? Lo tengo en la cabeza. No, Paco, eso no sirve. Tienes que escribirlo. Lo diré desde el corazón. Vale, pero te he avisado. ¿Nos bajamos en la próxima parada? Sí, ya he tocado el timbre. Madre mía, Paloma. Estos trajes son carísimos. Bueno, es una tienda muy elegante. ¿No hay una sección de rebajas? Mira, allí al lado. Descuento del 50%. Ah, perfecto. Vamos a ver esos trajes. Este traje azul está muy bonito. Sí, pero todavía cuesta demasiado. Paco, es para una ocasión especial. No sé. Me da miedo gastar tanto dinero. Mira, este traje es súper brillante. Me encanta. Absolutamente no. Es demasiado llamativo. Bueno, entonces prueba este. Es menos brillante, pero todavía elegante. Sí, este está mejor. Pregunta si puedes probártelo. Vale, voy a preguntar. Paco, ¿qué es ese ruido? Es mi estómago. ¿Podemos comer pronto? Primero el traje, después la comida. Paco, qué guapo. ¿Te gusta el color? Sí, me gusta mucho. Pero me siento incómodo. ¿Y la talla? ¿Es la correcta? Es una talla grande. Todavía está un poco ajustado. Fue muy amable el dependiente. Te dio unos zapatos para probar. ¿Los vas a llevar también? Sí, pero necesito un número más grande. Yo necesito 42. ¿Y la camisa y la corbata? Sí, los dos me quedan bien.
pero prefiero una camisa blanca. Vale, muévete un poco. Quiero estar segura de que estás cómodo. Es un día largo. ¡Madre mía! ¿Qué fue eso? ¡El traje! ¡He roto el traje! ¡Ay, no! ¡Viene el dependiente! ¡Ayúdame, Paloma! ¿Qué hago? No sé si reír o llorar. Esto no tiene gracia. Nunca me han echado de una tienda. Aún me da vergüenza. Paco, no pienses más en eso. Ahora estamos en el restaurante. Sí, pero todavía necesito mi traje. Sí, y no olvides la camisa, la corbata y los zapatos. Eso parece caro. Primero piensa en la comida. Mira la carta. Aquí dice entrantes. Sopa de verduras, ensalada mixta. Y croquetas de queso y jamón. Yo quiero la ensalada mixta. Yo nunca como ensalada. Las croquetas son lo mío. En los platos principales hay pescado a la plancha, pollo con arroz y filete de ternera. Filete de ternera, seguro. Tengo mucha hambre. Voy a pedir pescado a la plancha. ¿Y de postre? Aquí tienen flan, helado y fruta fresca. Ese flan tiene buena pinta. Yo quiero helado. Necesito algo dulce después de lo que pasó. ¿Qué vas a beber? Hay agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Vino, claro. Hoy necesito vino. Yo solo agua. ¿Vas al salón de uñas después? No, voy por el regalo de boda. ¿Tengo que ir solo a buscar el traje? Exacto, no tenemos tiempo, Paco. Este día no mejora, pero al menos voy a comer bien. Hola, necesito ayuda. ¿Qué busca hoy? Un regalo de boda. Los marcos son bonitos. Los marcos cuestan 100 euros. Tomaré el marco de plata. El que tiene forma de corazón. Perfecto, ¿algo más? Sí, me gustaría un collar. ¿Para quién es el collar? Es para mí. Tenemos collares de oro y de plata. Tengo 90 euros para gastar. Tenemos muchos en ese precio. Mire, por favor. Me gusta esa cruz de plata. Pero me gusta esa cadena. La que tiene un colgante. Ambos son muy bonitos. Tomaré la cruz de plata. Esa me gusta mucho. Muy bien, ¿algo más?
y quiero unos gemelos. Tenemos gemelos de acero y de plata. ¿Puedo verlos, por favor? Sí, aquí están. Me gustan mucho los de plata. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuestan 80 euros? Está un poco caro. Tenemos estos por 60 euros. Genial, los tomaré. ¿Algo más? No, eso es todo. Entonces un marco, un collar y unos gemelos. Son 250 euros en total. ¿Quieren volver algo para regalo? Sí, el marco y los gemelos, por favor. Perfecto, aquí tiene. Que tenga un buen día. Igualmente. Ah, Paco, ¿tienes unas bolsas? Eso parece prometedor. Sí, todo listo excepto los zapatos. Fueron demasiado caros. ¿Tienes el traje, la camisa y la corbata? Sí, confía en mí. Lo tengo todo bajo control. Vale, primero la barbería. Mira, allí hay una. Luego vamos a buscarte unos zapatos. Gran plan, vamos. Hola, necesito un corte de pelo. Claro. ¿Cómo quiere el corte? Lo quiero corto, pero no demasiado. ¿Quiere también cortar la barba? No, no quiero cortar la barba. Solo quiero arreglarla. Perfecto, un corte de pelo. Y la barba arreglada. ¿Va a algún sitio especial? Sí, voy a la boda de mi hermana. Ah, genial. ¿Cuándo es la boda? Es el sábado. Volamos mañana por la mañana. Veo que ha comprado un traje. Sí, me costó mucho. Necesito zapatos también. Bueno, si busca zapatos, mi hermano tiene una zapatería. ¿Está cerca? Sí, en el centro. Solo 2 calles. Eso es genial. Entonces estaré listo para la boda. Dígale que yo lo envié. Tal vez le dé un descuento. ¿De verdad? Eso es muy amable. Te verás muy bien en la boda. Sí, no debo protestar. Es mi hermana después de todo. Bueno, ¿ha terminado? Sí, ya está. El corte quedó bien. Son 20 euros, por favor. Gracias, hizo un buen trabajo. Buen viaje y disfruta de tu boda. Paco, qué cambio. Con el corte nuevo pareces distinto. Solo falta lo último, tus zapatos. Y ya sé dónde comprarlos. Perfecto, vamos. Hola, el barbero me ha enviado. Bienvenido.
¿Para qué son los zapatos? Para la boda de mi hermana. Perfecto. Ha venido al sitio correcto. Aquí están los más formales. Vale, vamos a mirar. Avíseme si necesita ayuda. Mire, hay varios estilos. Me gustan estos negros. ¿De qué color es tu traje? Mi traje es gris. Los dos van bien. Oiga, los negros, por favor. En el número 42. Sí, aquí tiene. Pruébeselos. Me quedan bien. ¿Puedo probar también los marrones? Claro, aquí tiene su número. ¿Cómo le quedan? Sí, me gustan los dos. A mí me gustan los negros. Yo también, pero no decido. Ambos tienen descuento. Los negros son 80 euros. Y los marrones son 100 euros. Bueno, decisión hecha. Me quedo con los negros. Perfecto, gran elección. ¿Cómo desea pagar? ¿Acepta tarjetas de crédito? Sí, sin problema. Genial, ya tenemos todo. Vamos a tomar un taxi y descansar. Mañana toca madrugar. ¡Qué día! Sí, estoy muy cansado. Yo también. Te dejo primero en tu casa. Mañana paso por ti. A las 5:30 en punto. No te duermas demasiado. Vale, lo prometo. ¿Y tus documentos de viaje? ¿Los tienes listos? Lo haré cuando llegue a casa. Y pon la alarma. La pongo ahora mismo. Ya está. Pon a cargar tu teléfono también. Cálmate. Todo estará bien. No puedo relajarme. Siempre llegas tarde. Estaré listo, lo prometo. El vuelo es a las 8. Sabes que no me gusta volar, ¿verdad? ¿Estarás bien? Me sentaré justo a tu lado. Vale, es una buena noticia. Entonces, todo está organizado. Ya llegamos a tu casa. No te olvides de tus bolsas. Sí, las tengo todas. Espera, el traje. No está aquí.